757. Hay una cadena nacional, digamos una cadena a la que tenemos que sumarnos por obligatoriedad de réplica del régimen a efectos de esclarecer alguna circunstancia que me parece tiene en la solución económica, en lo que da en llamar precisamente Patricio Moncayo la ceguera del paternalismo estatal. Ahí lo que él menciona, no es que denuncia, menciona es que han habido dos estrategias que han tenido que colisionarse y él lo que elabora es un producto muy interesante sobre la necesidad de que los dos sectores se unan para que reflejen un resultado entre ciudadanía, entre oposición política, democrática naturalmente, y entre las diferencias que voy a leer a continuación van a ser muy interesantes que usted las defina, si están siendo por Moncayo muy bien precisadas, y que para el efecto me he permitido yo convocar a nuestra sala de entrevistas, señoras y señores, como pueden apreciar, al asesor presidencial, doctor Omar Simón, y al señor doctor catedrático universitario, escritor y periodista, el tocayo doctor Gonzalo Ortiz. A los dos queremos preguntarles cómo han enfrentado gobierno y oposición, o gobierno y ciudadanía, como quiera verse, cómo han enfrentado esto que fue una verdadera catástrofe y de lo cual mucho tiempo tendrá que pasar para aliviarnos con un respiro de, ojalá, amplia y compartida tranquilidad, que hayamos hecho las cosas adecuadamente sin poner a la ideología o a otras circunstancias de por medio. Así es que en eso estamos, la sociedad civil, la emergencia y el gobierno enfrentadas en no encontrar la mejor de las soluciones a los amplios conflictos que han surgido. Han obrado bien en ambas partes de este país que quisiéramos en este tipo de insucesos unirlo. Y esa es una especie de obligación a través del debate periodístico de poder hacerlo con el doctor Omar Simón y el doctor Gonzalo Ortiz. En brevísimos instantes vamos a atender una cadena dispuesta por el gobierno nacional, si son tan amables, a las 8:01. Cuestionan al gobierno por las medidas económicas adoptadas para enfrentar los efectos del terremoto de Manabí y Esmeraldas, pero olvidan lo que ocurrió en el pasado. Uno de los que olvidó es Marco Flores Troncoso, exministro de Economía e integrante del Frente Económico del Gobierno interino de Fabián Alarcón, en cuya gestión se adoptaron medidas económicas de shock. Ahora que no es autoridad, en entrevista concedida en Radio Democracia, sostiene que las medidas no son necesarias. Hay necesidad de este paquete tributario para solucionar los problemas o para encarar los problemas derivados del terremoto del 16 de abril pasado. ¿Hay necesidad de este paquete tributario? Mi respuesta es no. Flores debe recordar que en su periodo hubo falta de recursos, renuncia de funcionarios por no tener respaldo económico, corrupción en el manejo de donaciones y aparecimiento de epidemias. Ese fue el escenario de 1997, año en el que se produjo el fenómeno del Niño, que devastó a varias provincias de la costa.
Tampoco puede olvidar que durante la emergencia se perdieron donaciones para los damnificados y se adoptaron medidas económicas con la denominada Ley Flores de Tributos. Según el diario Hoy del 15 de enero de 1997, el descabellado proyecto permitirá al régimen acopiar lo que no podrá hacerlo con la última alza de combustibles. De acuerdo a la propuesta de Flores, un oficinista promedio pagaría impuestos por 150,000 sucres en forma trimestral. Un gerente alrededor de 41 millones. Una tienda promedio pasa de 2,000 sucres a 12,500 sucres al mes. Y un consultorio médico de 18,000 sucres a 412,000 sucres en ese lapso. A las empresas se les gravó con el 2.5% de sus ingresos globales. Es así que las embotelladoras debían cancelar, por efectos de la Ley Flores, 1.897 millones de sucres. Las televisoras, 651 millones. Las disqueras, 295 millones. Y las farmacéuticas, 203 millones. En enero de 1998, en el gobierno de Fabián Alarcón, con Marco Flores como ministro de Economía, se incrementó el precio de la gasolina en un 18% y el gas pasó a 15,000 sucres el cilindro de 15 kilos, es decir, un incremento del 200%. A este paquetazo se lo denominó el Fabiolazo. En el fenómeno del Niño, los recursos no llegaban a los afectados, fueron desviados. De acuerdo al registro de Diario Hoy, del 8 de noviembre de 1997, El Niño, un nido de corrupción. Incluso se llegó a poner sobreprecio a la compra de colchones para los damnificados, según la denuncia de Diario Hoy, de 19 de diciembre de 1997. Así de grave fue la corrupción que se produjo cuando Marco Flores fue ministro de Economía. En ese entonces, también se compró con sobreprecio motores fuera de borda para los pescadores damnificados en las zonas de desastre. Las denuncias de que la ayuda no llegaba eran muchas, como aquella que daba cuenta del funcionamiento de una red de corrupción que armó negocio con los donativos de ropa usada que llegaba del extranjero. En el caso se involucró al entonces presidente interino Fabián Alarcón, debido a que se utilizó papelería oficial para pasar el contrabando de ropa usada. Eran las donaciones dolosas en el tiempo de Fabián Alarcón y de Marco Flores Troncoso como ministro de Economía. Se hacían negocios a través de cartas falsas de la presidencia. Todo eso fue denunciado a través de la prensa de entonces. Quien estuvo al frente de estos hechos reprochables ahora quiere dar lecciones de moral cuando se pronuncia en los medios de comunicación. Este proyecto, al igual que los otros, pero sobre todo este, va exactamente en la dirección contraria a la que debe ir la economía. Recordemos al señor Marco Flores Troncoso que, en su tiempo, la crisis del fenómeno del Niño fue pagado por los más pobres. Recordar la historia hace bien al país. Las 8:06 de la mañana y ahora sí, muchas gracias, señores oyentes. Hemos tenido que atender esto que para nosotros es muy significativo e importante. Los derechos que le asisten al gobierno y que a veces no son reconocidos en la carne y en el sentimiento de otros ecuatorianos que no hemos tenido mismas oportunidades de réplica. Pero bueno, así están las cosas. Mi saludo de respeto para Gonzalo Ortiz y Omar Simón. Señoras y señores, nos queremos introducir en esta temática que les decía. La ceguera del paternalismo estatal fue uno de los últimos trabajos al servicio de la revista Plan B, del catedrático y maestro universitario, el señor doctor Patricio Moncayo. Bueno, él dice: lo que no entiende el señor presidente es que la democracia hace posible la conformación de diferentes escenarios cuando hay un juego interactivo,
va directo al grano y dice y afirma que 2 estratagemas se han desplegado a raíz del terremoto que sacudió a nuestro país el 16 de abril pasado. Una impulsada desde la sociedad civil y otra por el presidente Correa. El debate en torno a dichas estrategias revela la complejidad de este tema. La reflexión que precede a la estrategia no puede sustentarse en certezas científicas ni en verdades ideológicas. Eso es cierto, dado que hay varios participantes en un juego en el que ellos interactúan, quieren o no, se necesitan mutuamente. Ninguno tiene total dominio sobre los demás y por eso tienen que apelar bien sea a la cooperación o bien sea a la confrontación. Pero ello suele verse afectado por su visión, que responde naturalmente a una información seguramente incompleta, podría ser, responde a una situación o a una información incompleta, o responde a una formación profesional y hasta por prejuicios de diferente índole. Esto genera en ellos una cierta ceguera que les impide abarcar el conjunto de la realidad en la que se ven inmersos los dos sectores. Eso dice Patricio Moncayo y agrega: el caso de Correa, del gobierno de Rafael Correa, lo confirma. Su vista es sin duda parcial, por varias razones, entre ellas su enclaustramiento político, fruto de su lectura ideológica, tanto de la economía como de la política. Convirtió al Estado en una especie de pivote de la economía, cuando éste dispuso de abundantes recursos económicos y absorbió todas las funciones del Estado, lo que le ha permitido tomar decisiones sin pensar por el tamiz de aquellas, como cuando existen los llamados pesos y contrapesos institucionales. Y de esta manera se distanció de su enorme y acostumbrado ver solo aquello que calzaba dentro de su visión. En definitiva, estableció una relación instrumental con los integrantes de la sociedad civil, a quienes los vio como él se imaginaba que eran, sin preocuparse de verificar si ello correspondía o no a una realidad. Entonces gobernó como presidencia del otro juzgado que no lo necesitaba. Y el otro escenario también es revisado, es muy dilatado el análisis. Quería dar una idea de que también han habido, en este caso, preocupaciones. Esto fue entregado a medios de comunicación allá por el 2 de mayo, a comienzos de mayo. O sea, no está tan lejano el asunto. Y nos quedó de perla para traerlo acá, porque tiene algunos puntos que estamos seguros, van a mencionarlos, porque esto no es de propiedad absoluta de Patricio, debe estar dando la vuelta en la órbita también de Omar y en la órbita también de Gonzalo. Distinguidos caballeros, intelectuales, bienvenidos a la cadena Democracia. Y bueno, allí les dejamos, aunque con la venia de Gonzalo Ortiz, es justo que yo no le reclame, sino que le otorgue el escenario y micrófonos libres y abiertos por la alusión que hicieron acá tanto el presentador de este libro, No me toques, el periodista y escritor Juan Carlos Calderón Vivanco, y también lo que había mencionado el doctor García, el presidente del Colegio de Juristas de la provincia de Pichincha. Ahí le dejo con la audiencia tal vez
está usted naturalmente con el deseo de precisar qué pasó frente a una manifestación que visitó la Plaza de la Independencia, se ubicó en terreno adecuado como para que sus clamores, sus petitorios o reclamos haya escuchado incluso el señor presidente de la República si se encontraba ese momento en el Palacio, porque usted fue tal vez enviado por él o tomó usted su decisión de ir a pedir algo, así como que se silencien con esa manifestación o algo por el estilo. Bueno, buenos días, Gonzalo. Omar, bienvenido. Doctor Simón, bienvenido. Un saludo a la audiencia. Gusto estar acá para poder comentar con ustedes algunos detalles que tal vez no los conozcan y sí es importante que lo sepan sobre el tema del terremoto, creo que es lo que nos trae acá. Así es. Pero bueno, en realidad, obviamente yo trabajo en el Palacio de Carondelet, entonces escucho lo que la gente grita, reclama, unas veces a favor, otras veces en contra. Esta es una manifestación que se hace todos los miércoles por parte de un grupo de personas familiares, allegados y otras personas que no tienen nada que ver con personas que han desaparecido. Desaparecidos desde hace mucho tiempo algunos, otros desaparecidos en los últimos años. Entonces, bueno, esto es una manifestación normal, nunca había pasado nada extraordinario. Y el día miércoles, la manifestación tomó un tinte medio particular. Entonces había unos muchachos del colegio Borja 3. Yo vi la escena, una señora que lloraba, bajé y le pedí al señor que suele estar ahí con un megáfono que por favor dejara de gritar para poder hablar. Bueno, él me dijo que no tenía nada que hablar conmigo, además yo le había topado el hombro porque yo llegué desde atrás y él estaba viendo hacia el palacio, le topé el hombro, entonces me dijo, no me tope. Momento en el cual yo me retiré y fui donde estaba la señora, que era un personaje, digamos, extraño dentro de ese ambiente habitual de los miércoles. Bueno, era un caso que no lo conocíamos, de un muchacho estudiante del Borja 3, me parece que incluso abanderado del colegio, que había desaparecido el día 26 de abril. ¿Cómo se llama el chico? Y que de la Cruz, Henry de la Cruz, el chico. Entonces inmediatamente conversé con la señora, bueno, que me explique qué es lo que había pasado. Me acompañó hasta el palacio, llamé a algunos funcionarios que podían atender directamente el caso, obviamente, y ese fue exactamente lo que pasó. Ahora, la versión del señor, la reacción del señor, bueno, es problema de él, pero nosotros permanentemente atendemos todos los casos que se presentan en Carondelet de personas con distintos pedidos, distintos tipos de reclamos, pero en este caso hubo una reacción que realmente no es un pasaje no le entendí. Aparentemente santo, pero entonces ¿por qué en otro medio colega ha insistido que usted tenía otros propósitos? No, en lo absoluto, pues sí. Gonzalo, yo me voy a ir a meter yo no solo en la mitad de un grupo de personas a buscar cámaras sin ningún sentido. No es verdad. Tal vez el señor, en la atención que tenía, entendió mal cuando yo le dije que por favor que se calle para poder hablar. Uh-huh. Eso fue literalmente lo que usted dijo. Y que no es necesario que grite insultos. Uh-huh. Si puede tranquilamente decirnos cuál es su preocupación. Un enfrentamiento. No hubo un enfrentamiento, hubo un intercambio, un diálogo, en lo absoluto. O sea, no sé de dónde saca el señor. El tono era... el tono del señor era bastante agresivo. ¿Y el suyo? No, mire, Gonzalo, yo no voy a estar en esas aclaraciones, porque llámeles a los chicos, al presidente del colegio Borja 3, que estuvo conmigo, al presidente de los estudiantes, y pregúntele a él. Claro. Si es que la versión del señor no es que dude, sino que usted pidió esclarecer y yo lo único que estoy haciendo esclarecer. Lo que pasa es que coincidió que estaba aquí, en el caso contrario ni siquiera me hubiese enterado que había sucedido esto. Pero bueno, creo que el tema de interés de la ciudadanía en este momento es de otra naturaleza. Yo creo que hay que empezar por decir con absoluta claridad que una crisis, una emergencia como la que vivió el país, requirió, como fue, un trabajo conjunto, una acción conjunta de todos los sectores. El presidente ciudadanos, Estado,
otros niveles de gobierno, como los GATS, que intervinieron también para dar una ayuda en ese momento a los ciudadanos que lastimosamente fueron víctimas de esta. Y yo creo que sí, creo que eso hay que resaltar, y me parece que más que resaltar cualquier mínima diferencia o resaltar la posición de alguno que tal vez, no sé por qué razón, no conjugó con este espíritu que en un momento se dio en el país, pueda decir u opinar. Claro. Patricio Moncayo nos dice, han exhibido dos estrategias, tanto los unos como los otros. Él dice 2 estratagemas, ya tiene otro sentido. ¿Usted admite que ha habido aquello o simple y llanamente el señor presidente de la República estaba en un momento bastante complicado en lo personal? Incluso en esa noche había sido cuesta arriba dar con un camino certero para poder llegar a la zona epicentral, y él había pasado las de Caín, al igual que otros funcionarios. No sé qué pueda contarnos de eso para justificar también algunos desencuentros de carácter humano que pudieron haber acontecido. A ver, pero yo no entiendo, realmente no entiendo por dónde va la crítica. A ver, un poco para contarles, ¿no? La primera información que se tuvo, que era la información que creo que todos tuvimos del geofísico, hablaba de un sismo de 6.2, es decir, un sismo fuerte, pero no de la magnitud. A mí me dieron la información 6.2. Finalmente sí. Fue. Inmediatamente se activaron toda la estructura del Estado que está organizada para esto, es decir, las mesas que dentro del COE funcionan para atender todos los temas, y obviamente había un tema ahí muy importante que era el tema de información. Una situación que obviamente había que controlar era el tema de esta famosa alerta de tsunami, que además decía que se tenía que despejar las zonas de playa. En esa situación todavía no teníamos información certera de qué había pasado. Recordemos que información el 100%, claro, no teníamos información, el 100% de la red eléctrica en Manabí se colapsó. O sea, no teníamos electricidad. Teníamos 6 vías de carreteras bloqueadas, no solamente carreteras dentro de la provincia de Manabí, sino carreteras de acceso a Manabí. Es decir, teníamos la Loac Santo Domingo, que por efectos del invierno sufrió un derrumbe. En la Calacalí, los bancos, teníamos 5 zonas afectadas. Teníamos el problema del aeropuerto de Manta, que se había caído la torre de control. Adicionalmente, por efectos de justamente el sismo, las antenas de la telefonía móvil habían colapsado, la fibra de comunicación de CRT había colapsado, entonces había que activar todo el sistema troncalizado. La información, de acuerdo al diseño, tenía que venir desde los COEs cantonales. Los COEs cantonales no se instalaron. Y no se instalaron porque los alcaldes eran parte de los damnificados. También estaban sufriendo el drama en persona, ellos mismos, con sus familias, con sus bienes y obviamente con sus vecinos que estaban en ese momento en una situación crítica. Ahí es cuando se toman varias decisiones. Bueno, la primera fue habilitar el aeropuerto, la vía más rápida para acceder a Manta, luego de que había colapsado la torre de control. El primer vuelo, si no me equivoco, llegó a Manta a las 2:30 de la mañana. Este vuelo fue un vuelo logístico de Fuerzas Armadas que llevaba un grupo importante de oficiales, de militares de la Brigada Patria de la Tacunga, porque de ahí salió ese vuelo, hasta tanto con un equipo caminero se abría una trocha básicamente en la Loac Santo Domingo, con tráfico controlado obviamente, para que pasen el resto de personal de socorro, de ayuda. Pero antes de esto, la gente ya estaba sufriendo en carne propia lo que para nosotros ya casi se ha convertido en una especie de costumbre. Nos amilanamos los medios de comunicación de transmitir la poca información de carácter oficial que nosotros logramos recabar. No teníamos una institucionalidad científica que respalde lo que ya los colegas, no precisamente radiodifusores, sino ciudadanos y autoridades locales, cuando llamábamos, por ejemplo, el señor alcalde de la ciudad de Pedernales, lo que nos dijo aquí era que era todo
un montón de escombros, que había una mortandad impresionante. Y el hombre gritaba, angustiosamente, gritaba que por favor venga la ayuda del gobierno. ¿Cómo ese retazo de información de una persona que estaba al otro lado de la línea podíamos nosotros transmitir? Yo a esa hora, y perdón el yoísmo, creo que fue el medio de comunicación que se arriesgó a dar las primeras informaciones, además muy mal medidas. No había con quién entenderse ciertamente en el Instituto Geofísico. Consta mis compañeros que me ayudaron en esa triste noche, no son ninguno de los que están aquí. Fue posterior la colaboración que obtuve de Milton, pero con la persona que estaba trabajando, Patricio, nos dieron el dato de que era un sismo a la altura de Manabí, seguramente en Pedernales, dijeron, seguramente no estaban, porque era una información que recibimos de Portoviejo. Luego, ya en contacto con una niña, Gabriela Ponce, en el Instituto Geofísico, nos dijo que en minutos nos iban a dar ya la información técnica científica correspondiente, lo que habían leído la tecnología del geofísico. En efecto fue así y nos dieron una información bastante mal elaborada y ubicaba en 6.2 en la zona epicentral. 6.2 no era para que haya llegado la impresión que tuvimos los habitantes de la capital de la República, que fue obviamente muy preocupante. Entonces fallamos todos, pero los medios de comunicación, y usted debía o debe comenzar dándole una explicación a la ciudadanía, le digo con el mayor afecto, de por qué los medios, cree el gobierno, se impactaron tanto que nadie quería soltar ninguna información porque no tenía la convalidación de las autoridades y de los científicos ecuatorianos de la Politécnica. Entonces, los únicos que nos atrevimos fuimos nosotros, que dimos una lectura obviamente equivocada, pero manifestando que había sido proporcionada por Gabriela, que era la única persona con otros 2 técnicos que estaban en el instituto. No es que no hubo nadie, ahí estuvieron, pero como que tenían unas dudas impresionantes. Ahí comenzó todo y después era, por favor, digan lo que sepan, dónde es el terremoto, qué es lo que pasa, tenemos familiares, qué tenemos que hacer, porque el temblor, el macrosismo también en Quito fue complicadísimo. Entonces, fallaron. ¿En qué campos se ha dado cuenta el gobierno que no estamos preparados para un evento de esta naturaleza? En sábado no importa, puede ser en domingo madrugado, no sé, pero fallamos todos. Y eso es lo que yo decía aquí, ¿no? Estamos fallando todos. Y era vergonzoso asumir esa. Y yo dije, me las juego y esto que me ha dado el instituto voy a hacer. Pero ya dije, en la zona epicentral, ya dije que había circunstancias muy adversas en la provincia de Manabí, pero que esperábamos. ¿Saldrá alguien a decir algo? No salía. Hasta que ya vimos la figura del señor vicepresidente de la República y ya nos tranquilizamos. Esta es una descripción que yo le puedo hacer para que ustedes, amparados en eso, tengan la bondad de desarrollar lo que realmente percibieron y lo que realmente ocurrió en el caso suyo, porque lo de Gonzalo es una impresión menos que la mía. Yo estaba en actividad. Seguramente Gonzalo estaba como cualquier otro ciudadano a la expectativa y con interrogantes que se encendieron con
con lógica de lo que estaba ocurriendo. Me gustaría por allí orientemos la explicación, si es tan amable, doctor Simón. Gonzalo, a ver, yo no puedo explicar, o sea, no me corresponde, creo que les correspondería a los propios medios de comunicación explicar qué es lo que le sucedió a ellos. A los Claro, pues, o sea, funcionarios. cuál es la razón por la cual ellos no salieron, como lo hizo usted, o lo hizo incluso Covisa, fue, me parece, el primer canal de televisión que salió en la radio pública. Ya había habido una intervención previa del vicepresidente de la República, y luego, bueno, la cadena nacional. Pero no hay ninguna razón específica para decir que algo impidió extra situaciones, obviamente, la ley de carácter comunicación, doctor. Gonzalo, no, la ley de comunicación no les impide comunicar, informar un evento de este tipo. No es cierto. Gonzalo, usted ha trabajado en medios de comunicación. Usted sabe que el día sábado y el domingo hay lo que se llaman un turno, ¿no es cierto? Que son tal vez un reportero con un camarógrafo, en el caso de la televisión, es así. En el caso de la radio, bastante menos una operatividad de ese tipo, es decir, no se Pero tipo de siempre está operatividad. gente aquí. Claro, o sea, hay medios de comunicación que tienen esta lógica de tener siempre personal alerta, digamos, para atender información que pueda ser información no de este tipo. No necesariamente periodístico, pero gente que puede reaccionar. Exactamente. Y comunicar al resto de compañeros. Pero no todos los medios primero funcionan así. Y eran las 6:48 de la tarde, ¿me equivoco? 6:58, prácticamente a las 7 de la noche, cuando se dio el evento. Obviamente es un evento que es imposible predecir, nos cogió a todos de sorpresa. Obviamente lo que había que hacer ahí es activar ya los mecanismos preestablecidos para que puedan empezar a dar respuesta y respuesta inmediata. Lo primero, verificar información. No podíamos salir, imagínese lo que hubiese sido, Gonzalo, si salía con la información que estaba circulando en redes sociales, de eso, hablar de una amenaza de tsunami, la necesidad de que las poblaciones costeras que evacúe Manta, en la situación en la que estaba Manta, una evacuación de Manta, o que Pedernales, entiendo que la gente por su propio cuenta salió, hizo una suerte de evacuación, pero o sea, realmente la situación era compleja, es un terremoto, nadie puede estar, a ver, primero partamos de que nadie puede estar 100% preparado para un terremoto, ni siquiera el Japón tiene mecanismos, tiene todo un esquema de seguridad, la gente además está muy formada en el tema de terremotos, sabe cómo reaccionar, cómo actuar. Cultura. Sin embargo, igual hay daños, igual hay fallecidos, igual hay problemas. Entonces nadie puede estar preparado para un evento de esa naturaleza. Si todos estuviésemos preparados para un evento de esa naturaleza, probablemente nunca habría daños, pero siempre va a haber daños. Pero falló la institucionalidad, ¿no? ¿En qué riesgos? ¿En qué, Gonzalo? No, Gonzalo, a ver, ahí claro, es donde creo que es donde yo creo que absolutamente Gonzalo, si usted hubiese tenido un equipo que pueda desplegarse al ECU, que es donde tenemos el COE nacional. El COE nacional estaba instalado una hora después del evento. Las mesas técnicas estaban instaladas ya cuando nosotros llegamos hacia allá. Y ahí empezamos a hacer toda la evaluación de qué es lo que había sucedido. Ha de haber sido ya las 8 y pico. Creo que bueno, fue una hora, 8:10, ¿no? Una hora, comenzaron. Una hora después. 2 horas. Sí. El público salió 2 horas. No, pero esa es la información. No sé si me dejan público. hablar. Estoy media hora aquí. No he podido abrir mi boca. Media hora. Y quisiera explicar un poco desde mi punto de vista el problema de la información. Yo mandé en mis redes de WhatsApp, yo no uso Facebook ni Twitter, a mis grupos de WhatsApp, yo mandé, y aquí lo puedo comprobar, a las exactamente a las 19:08, un mensaje que le puse así: el United States Geological Survey acaba de poner el aviso. Fue de 7.4 a las 23:58 hora universal coordinada a 14 kilómetros al norte de Pedernales, a 10 kilómetros de profundidad. Esta fue una información que la obtuve obviamente a través de internet, metiéndome a la página web del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Bastante más precisa que del Instituto Geofísico. El Instituto Geofísico estaba colapsado. Ya hemos visto después por reportajes
que 100.000 personas por minuto intentaban entrar a la página web del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica y obviamente colapsó. Yo no pude entrar al geofísico, así que yo no tenía ese dato de 6.5 o 6.2. Este de 7.4 de las 23 de la que dio ¿La cadena? CNN. No, el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Ya, Ese claro, fue el claro. que después recogió CNN. La primera información pública que tuvimos fue a través de CNN, un canal internacional. Luego empecé yo a mandar todo lo que tenía a mis redes sociales. Tanto así que algunos de los que reciben decían, eres un genio de la información. Y lo que pasaba es que yo estaba viendo a los medios internacionales porque los locales no estaban reaccionando. En los primeros minutos no tuvimos, pero 2 horas estuvimos sin información. Y justamente lo que dice Omar, el problema del tsunami, lo más rápido que tenía que haber hecho el gobierno es decir, no hay alerta de tsunami, o si hay alerta de tsunami, no evacúen o sí evacúen, y no esperar 2 horas para dar esa información. En 2 horas ya el tsunami hubiera llegado, si es que hubiera habido, ¿no? Fueron las redes sociales las que se activaron, y yo digo que los medios de comunicación del Ecuador están sin medios sin medios, y sin medio. Por ejemplo, Ecuavisa yo fui director de Ecuavisa, tenía reportero en Manabí. Ya hace algún tiempo que no tiene reportero en Manabí. Ahora cuando hace algo desde Manabí dice nuestro canal aliado Manavisión, porque ya no tiene reporteros. Los medios de comunicación han tenido que recortar debido a la ley de comunicación, debido al acoso del gobierno, debido a la persecución del gobierno, han tenido que recortar su personal. Están muy reducidos en su capacidad de informar. Y obviamente yo creo que se morían de miedo de informar sin tener una versión oficial. Una de las cosas, no sabían si decir si era temblor o terremoto, por favor. No sabían si decir si era sismo, temblor o terremoto. Hasta las palabras se cuidaban, no vaya a ser que después les caiga una multa de la Superintendencia de Comunicación. Yo creo que en ese sentido hubo una grave ausencia del gobierno durante las primeras horas. Luego, el problema se ha complicado más bien por el caos en el acopio y en la entrega, que empezó a ser solucionado cuando dejaron que los militares lo tengan a cargo. Lo cierto, el caos se debía a que los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social querían poner sus stickers en todas las bolsas, no querían repartir. Lo han dicho los propios militares, no me estoy inventando yo. Está en los medios de comunicación lo que han dicho los militares, el caos que era eso, hasta que ellos, que sí saben de logística, como era lógico, les hayan puesto a cargo de toda la entrega de la ayuda a los damnificados. Y la otra cosa, esto que tanto menciona Gonzalo Rosero, de lo que ha comentado Patricio Moncayo, pero que somos múltiples los que hemos dicho eso. Esta competencia del gobierno contra la sociedad civil. Esta competencia del gobierno contra la sociedad civil, que se notó desde la burla del presidente Correa de decir que con latas de atún no se van a reconstruir carreteras. Esa falta de sensibilidad de Correa, esa es lo que le ha hecho perder tanto del cariño que le tenía la gente a Correa. Esa actitud prepotente, esa actitud desafiante, ¿no? Desde el comienzo. En la primera rueda de prensa, claro, venía cansado, le resultó muy difícil llegar, venía cansado desde el Vaticano, pero fue una rueda de prensa desangelada, no inspiró a nadie la unidad, la necesidad de levantarnos. Fue una cosa tan hueca, ¿no? Con esas palabrería de siempre, hasta la victoria siempre, después de un terremoto, hasta la victoria siempre. Así terminó esa rueda de prensa del domingo por la noche. Yo creo que al gobierno le ha faltado altura. Correa perdió la oportunidad de ser un verdadero estadista frente a esto y cayó en el chapoteo del insulto. Bueno, no creo que he venido aquí a un debate con Gonzalo sobre sus afectos o desafectos. Yo insisto, hay una serie de información que obviamente es información de carácter operativa, que había que hacerla, no informarla. Yo creo que yo valoro el hecho de que como Estado, como gobierno, como Estado, porque además muchas instituciones, no solamente del Estado, del gobierno central, muchas instituciones de otros niveles actuaron y reaccionaron rápidamente, y es su obligación. No hay que propagandizar. O sea, creo que ahí hay una diferencia entre hacer y decir que se hace. No hay ningún conflicto, a ver, y ahí entendamos. O sea, en ningún momento hemos planteado esta dicotomía que se plantea Estado versus ciudadanía.
No, nunca se ha planteado eso. Jamás se ha planteado eso. Insisto, fuimos complementarios. Actuamos todos en lo que podíamos actuar, los que podíamos actuar, obviamente, y los que queríamos y estábamos dispuestos a hacerlo. Es decir, tómese en cuenta, teníamos vías cerradas. Prioridad en estos casos, salvar vidas. Eso es lo que la prioridad de las 48 horas iniciales es salvar la mayor cantidad de vidas, rescatar a todas aquellas personas que puedan estar con vida, las que dentro de los escombros, en la zona de riesgo. Ahí se actuó conjuntamente con otras instituciones del Estado, como son los bomberos, las fuerzas de intervención de las Fuerzas Armadas, la policía, los rescatistas, los voluntarios, Cruz Roja, los rescatistas internacionales. Gonzalo, nuestra prioridad era lograr que lleguen. Era lo primero. No había forma de llegar. Teníamos las vías colapsadas. Solo por comentarle, salió un contingente de Fuerzas Armadas también desde Quevedo. Tuvo que hacer transbordo, bajarse de los vehículos en los que iban para hacer transbordo y poder llegar a la zona. Vehículos que adicionalmente antes no existían. Antes no existían. Las Fuerzas Armadas, cuando inició este gobierno, no tenían material logístico, no tenían equipamiento, no tenían aviones, no tenían helicópteros, no tenían camiones, no tenían jeeps. Todo Pero este equipamiento es el que ayudó. Que no siguen teniendo, porque lo que les han provisto no entraron en funcionamiento, no se activaron por falta de liderazgo. Liderazgo en lo que se debe hacer, coordinación adecuada. Gonzalo, estábamos, no, es que yo insisto, o sea, ustedes tienen una percepción. Estábamos todos perdidos yo les en los laureles. Les estoy contando lo que pasó, Sí. porque ustedes tienen una percepción. Eso es lo que ustedes perciben de lo que pasó. Inmediatamente en el COE estaba el comandante de la policía, estaba el jefe del comando conjunto, el comandante del ejército y el comandante de la FAE, con el vicepresidente y un grupo de ministros que estábamos acá y funcionarios que estábamos acá, tomando decisiones sobre la marcha. Bueno, había que habilitar el aeropuerto. Había que habilitar el aeropuerto, establecer un puente aéreo para que pueda llegar los equipos de francamente trabajo. no dijo nada. ¿Pero qué quería que les digamos, Gonzalo? Esa es la pregunta. Una lo primero es que había que y además esclarecer decir y que aclarar todo lo que pueda hacer la sociedad civil, siempre el celo, No, en todo lo que absoluto. pueda hacer la comunidad y los líderes de opinión, por favor, todos tenemos que tal vez obedecer a alguna autoridad hasta organizarnos, algo más franco, más categórico, para que entren sin ningún tipo de temores o cuidados, desde los medios de comunicación hasta otro tipo de institucionalidades de diligencia ciudadana que no pudieron actuar o actuaron arriesgándose. Gonzalo, Dijimos, aquí hay un juego perverso. ¿Cuál es el juego? Plantear que hay una suerte de conflicto entre la ciudadanía y el gobierno es un absurdo. Todos son complementarios. Se está tergiversando incluso lo que se ha dicho. Lo que dijo el presidente cuando mencionó los el tema manuales de riesgos más bien garantizan aquello. Y los gobiernos deben ampararse en la decisión, en la organización ciudadana. Mire, Gonzalo, le voy a dar algunas cifras para que usted entienda cuál era la magnitud de la situación y qué es lo que se tuvo que hacer. Todas las vías de acceso hacia Manabí y Esmeraldas estaban colapsadas. Estaban colapsadas por efectos del terremoto y el efecto ¿Qué íbamos a lograr con el señor presidente ya en Pedernales? ¿Qué íbamos a lograr? Pero no Si no sabía ni qué decir el señor vicepresidente de la República, no le habían asesorado. Entonces él se dedicó, dice, hemos sufrido un terremoto, tenemos que estar unidos. Gonzalo, Tal vez haces tú no dijo hemos sufrido un terremoto. Al vicepresidente le falta vocabulario. Él decía, este terremoto que hemos enfrentado los ecuatorianos. Todo el tiempo habló de la palabra enfrentado los ecuatorianos. No tenía un guión. En ese momento Sí, es obvio falló. que el vicepresidente esté nervioso. Entonces, ¿para qué tienen un equipo tan grande? ¿Para qué tienen una secretaría de comunicación de 200, 300 personas? Si no le pueden preparar un guión al vicepresidente para una de sus declaraciones clave de toda la historia del gobierno actual. Lo hizo muy mal, muy limitado y como tú dices, nervioso y sin informar realmente, ¿no? Y cuando llegó el presidente al día siguiente nos informó lo que ya sabíamos, que había habido un terremoto. O sea, yo creo que ahí hubo serias fallas
Omar. No porque el yo estado crea de que- ánimo de los mandatarios sí, no hay creo que que entender, coincidió. hay que entender que venía de un viaje que era largo, Claro. que se topó con una realidad tremenda. Además, que- yo que le dije en superaba estos sus fuerzas. micrófonos, el señor presidente debe estar arrepentidísimo de haberse ido al Vaticano. Y Decía claro, yo, ¿no? Allá ya ¿Qué, vino. qué podía saber que iba a ocurrir? Allá un ya habló suceso contra la de esa sociedad naturaleza? civil y aquí ha ver, vuelto, ha habido una Gonzalo, pugna. No pero- soy el único que lo digo. Gonzalo, yo le voy a pasar el discurso del presidente Somos sobre el tema. decenas A ver, los que decimos no eso. confundamos, estamos confundiendo dos Hasta- cosas. Estamos confundiendo ciudadanía con sociedad civil organizada. Cuando, usted recordará, cuando en el gobierno del doctor Borja hubo un paro de la UNE, organizado por la sociedad civil UNE, ¿acaso había empatía entre el gobierno y esa sociedad civil? ¿O había una confrontación? Estábamos hablando específicamente de actores políticos sin responsabilidad política. La No sociedad estamos civil, cuestionando bueno, a la sociedad civil en su conjunto, sino a determinados actores que arropados con la sociedad civil, que muchas veces son uno que con un membrete, actúan en nombre de la ciudadanía, pretenden arrogarse la representación de la ciudadanía para intereses absolutamente Yo estuve particulares, desde el intereses políticos comienzo particulares. muy orgulloso de la gente, créame, doctor. Todos, Gonzalo, muy todos, orgulloso. Todos, pero no confundamos, Ustedes insisto. debían haber estimulado más bien Pero por aquello. supuesto que se estimuló. Yo ahí creo que hay grandes injusticias. O sea, grandes injusticias que están cometiendo y se están cometiendo por falta de información. Yo no quiero decir que sea por mala fe o mala intención, no, por falta de información. Gonzalo, aquí hay héroes. Esta denostada burocracia, como el operario de la maquinaria, que incluso arriesgando su propia vida, en horas de la noche y la madrugada, abrió un espacio por la Loa Santo Domingo para que pueda pasar el convoy. Funcionarios del gobierno provincial, no porque esa vía es del gobierno provincial. Los equipos que se activaron inmediatamente en la vía Calacalil-Independencia para abrir 5 tramos que habían sufrido derrumbes, 5 tramos que habían sufrido derrumbes. Ahí intervinieron gobiernos locales, municipalidades, el propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas, coordinadamente para abrir ese tramo. El personal que logró habilitar y que el aeropuerto de Manta empiece a recibir los primeros equipos, la gente que ya llegaba para dar asistencia. La reacción de los militares de las bases militares de Manta, de Portoviejo, que luego obviamente de asegurarse que su familia estaba en buenas condiciones, inmediatamente reaccionó y fue hacia la zona de desastre a ayudar a la otra gente. Gonzalo, nadie va a negar esta explosión importantísima de ciudadanía que se generó durante el día domingo y en los días siguientes. Nadie va a negar. El sábado anterior, Pero solamente le pregunto una cosa, ¿cómo iba a llegar esas ayudas de estos ciudadanos que generosamente entregaron esas donaciones a las zonas de desastre y a los afectados? Si no había una vía. Yo escuchaba conmovido la entrevista al presidente del Colegio de Médicos, me parece, ¿no? O de la Federación Médica, sí, que usted le hacía el día lunes siguiente. Conmovido por la situación personal de él y hasta cierto punto incómodo por cómo él se refería al gobierno. ¿Cómo llegó el rescatista boliviano al que él hacía referencia? ¿Cómo llegó? No, el boliviano estaba ahí. Sí, pero ¿cómo llegó? O sea, caminando. No, llegó porque había un aeropuerto habilitado, porque había los medios necesarios para que llegue. Gonzalo, la noche del sismo, la noche del terremoto, Manabí se quedó sin energía eléctrica, lo cual ustedes conocen todo lo que quedarse sin energía eléctrica implica. Sistemas de agua, sistemas de comunicaciones, todo. Al día siguiente se había logrado restablecer el 4.3% de la energía eléctrica. El día lunes teníamos del 70%, más de 400, 500 operadores de las empresas eléctricas de todo el país arreglando poste por poste, tomando en cuenta además un detalle. No había cómo electrificar nuevamente porque los postes estaban caídos y los cables estaban sobre los escombros donde podía haber sobrevivientes. La tarea de los bomberos de todo el país en el rescate, 113 personas Pero esa fue rescatadas. una entrega de los municipios
De las cuales 99 fueron hechos por A ver, el Cuerpo de Bomberos ahí cabe de Quito. ahí cabe una aclaración. Lo que pasa es que yo creo que sí hay una confusión. Yo incluso hablé ayer con Eber Arroyo. Y hay distintos tipos de rescatados. mediciones. Por supuesto. O sea, hay personas que son los confinados, que se llaman, que son los que están dentro de las estructuras, atrapados dentro de la estructura. Hay aquellos que, no estando dentro de la estructura, están en la zona de riesgo, que tengan alguna herida o alguna cosa de esa naturaleza, que hay que obviamente darles una atención inmediata. Pero, mire, Esos ya no son rescates. no, pero se cuentan. Incluso Eber Por me eso lo son comentó. 99, Entonces, no le van a quitar ese bueno, número. No, pero es que, a ver, es que no es una competencia, insisto. O sea, no es una competencia. ustedes En buena pero hora, parece, en buena pero hora, parece, pero en buena parece. hora, los bomberos de Quito actuaron e intervinieron. En buena hora, los bomberos de Cuenca, de Santo Domingo, actuaron e intervinieron. muy Nadie bien, está denostando excelente. absolutamente a nadie. Tuvimos Sí. más de 1.800 rescatistas No, a mí me entre encanta nacionales y oír a extranjeros. Omar esta actitud abierta hacia la sociedad civil. Yo quería aclarar un poco sobre el tema, ya que hubo alguna mención al gobierno de Borja. No solo fue el paro de la UNE, nosotros enfrentamos algunos paros a lo largo del gobierno de Borja, del que yo fui alto funcionario. Y lo que quiero decir es que había una actitud abierta. Por ejemplo, el levantamiento indígena. 7 provincias a la vez paralizadas. La misma primera noche del levantamiento estuvimos ya conversando. Estuvimos conversando en el Palacio de Gobierno con intervención de la Iglesia Católica. Monseñor Ruiz fue mi contacto y Andrés Vallejo le llamó al cardenal en ese entonces González, quien los dos hicieron de contacto, de puente para poder hablar con la CONAIE y poder... El Pero eso levantamiento era levantó una acción 4 días. anticipada que iba a ocurrir. Pues. Un terremoto no se puede... No iba a ocurrir. Bueno, iba a ocurrir, pero no sabíamos que iba a ocurrir. Si hubiéramos sabido, lo hubiéramos prevenido. No. Manejarnos en una emergencia no hemos aprendido. Desde el presidente de la República hacia abajo. Perdóname, Gonzalo, pero... La reacción ciudadana que muy bien. estamos... Muchas gracias. Yo te agradezco mucho esta invitación. Yo creo que he venido a Radio Democracia todas las veces que tú me has llamado, pero déjame hablar, déjame terminar. Adelante, no me discutas del tema que yo le estoy aclarando a Omar. Por favor, déjenme explicar. El tema de la sociedad civil, el tema de la sociedad civil no es el problema de la sociedad, la distinción esta que hace Omar entre la sociedad civil organizada y la sociedad. La sociedad civil es justamente el tejido de todas las organizaciones, desde las iglesias y los clubes deportivos hasta los gremios profesionales y las organizaciones como la UNE. Así que tratar de eliminar a las organizaciones del mundo o de la sociedad ecuatoriana es imposible, y eso es lo que el gobierno ha pretendido durante estos años, machacar y desmenuzar a todas las organizaciones existentes. Por eso es que hay el decreto 16 contra las ONGs, por eso es lo que ha habido la persecución a todos esos organismos. Y ahora incluso se pone a debatir con la Iglesia Católica, tanto que el arzobispo de Guayaquil ha tenido que aclarar que no es que hay indignación, pero que sí hay un poco de confusión en esto de la entrega de los donativos que la Iglesia está haciendo. Pero si tú me permites, señor presidente, el sábado dijo lo siguiente sobre... Al principio quisieron decir que no se había actuado frente al terremoto, cuando la evidencia era tan abrumadora de que se había actuado bien. No fue el Estado, fue la sociedad civil. ¿Y quiénes son la sociedad civil? Yo soy la sociedad civil, tú eres la sociedad civil, de la agricultura la sociedad civil. La nueva definición de sociedad civil es todo lo que actúa, los ciudadanos actuando individual o colectivamente fuera de las estructuras gubernamentales. Antes sociedad civil eran los no uniformados, ¿no? Todos los ciudadanos que no éramos fuerza pública, policía, militares. Pero en ciencias sociales el nuevo concepto es esa sociedad fuera de las estructuras gubernamentales. Por ejemplo, una comunidad religiosa, una comunidad académica, Boy Scouts, una ONG que se dedica a ayudar a los pobres, qué sé yo. Todo eso es sociedad civil, ¿no? Ahora, pretenden ser ellos la sociedad civil, los medios de comunicación, los políticos perdedores. No, eso ya no es sociedad civil. Exa FM. Sí denota el señor presidente un poco de envidia. Le fue bien a la comunidad antes que al régimen. Gonzalo, es que aquí yo creo que estamos perdiendo de vista el fondo Pero del vea asunto. lo que acaba de decir el presidente. El presidente acaba de hacer una explicación de lo que es la sociedad civil. No es veo eso, la absolutamente sociedad civil, nada. pues. ¿Qué no es la sociedad civil? No, Gonzalo? lo que dice el presidente,
¿Lo dice con un acento de desprecio? No, en lo absoluto, pero Claro. es que usted quiere oír un acento de desprecio, Gonzalo. Está diciendo, esta es la Dice sociedad los civil. políticos A de esto me refiero. oposición, Y dice, los los medios. políticos de oposición y los medios de comunicación quieren asumir ese rol. No está diciendo absolutamente nada más. No está desconociendo el papel de los ciudadanos. ¿Quiénes no está deben conociendo asumir la acción de los a ciudadanos. la entereza, el vigor, la presencia oportuna, la organicidad que denotó la sociedad civil? ¿Quiénes son? Gonzalo, la sociedad civil no denotó organicidad. La sociedad civil se volcó a ayudar en lo que podía, obviamente, en lo que podía. Entonces, insisto, aquí hay un tema complementario entre esa ciudadanía y este ímpetu de ayudar, y el Estado que tenía que generar los recursos para que esa ayuda incluso pueda llegar. Hace un rato se dijo una cosa sobre el tema del enfundado y del tema de las vituallas, y que la preocupación era poner el rótulo del MIES en el... No es cierto, porque además no son stickers, son fundas que tienen eso, y que son fundas que, por cierto, se está desconociendo una cosa, que ya existían. O sea, el MIES tiene, por efectos justamente de su rol dentro del sistema de emergencia, tiene una dotación de vituallas, digamos así, que las tiene en stock. Luego, obviamente hay que organizar la ayuda. Sin dañarse Gonzalo, en un stock alimenticio, por ejemplo. Sí, claro, alimenticios. Por eso es justamente lo primero que se tiene es víveres secos. Seguramente una bodega. Enlatados. Por supuesto, claro. Entonces tiene víveres secos, tiene enlatados que inmediatamente va a hacer. Ahora, claro, obviamente teníamos en stock con kits, llamémoslo así, alimenticios para una familia de 4 personas y 15 días. Teníamos que organizar también la ayuda. Es decir, la gente entregaba a granel, pues por supuesto, no es que la gente sabía qué es lo que tiene que contener el paquete, entregaba cosas incluso innecesarias. No estoy cuestionando quién por qué saber, desde la buena fe, desde la buena voluntad, entregaban cosas que en ese momento podían resultar innecesarias. ¿Cómo aprecia usted el destaque que hace la compañera Talía Flores sobre que el la municipio de sociedad Guayaquil civil? ¿Usted podría escucharle? Perdón, solamente una cosita. Yo no veo el problema en que el municipio de Guayaquil haya puesto, ahí sí, un sticker en la funda diciendo que esta era una donación que venía a través del municipio de Guayaquil y que no era para la venta, que es prohibida la venta. O el municipio de Quito haya puesto en las fundas que tenía a la mano que eran las fundas de Maceo. No veo eso el problema. O sea, creo que ahí tratar de reducir la discusión sobre un tema de tal gravedad, de tal magnitud, a esas cosas, a minucias sin importancia. Lo importante era salvar vidas, primer momento, llegar con la ayuda necesaria a los damnificados, segundo momento. Ahora estamos en un tercer momento, el momento de la demolición. Esa es la cosa más triste imaginable. Imagínese lo que es a una persona que vivió toda su vida, que probablemente incluso fue heredero de una vivienda, porque en la zona de Tarqui o en el centro de Puerto Viejo son casas más antiguas, que toda su familia vivió, que su abuelo, su bisabuelo seguramente con todos los sacrificios logró montarse una casita. Decirle, mire, tenemos que tomar su casa. Tenemos que botar su casa porque su casa ya no puede ser habitada. Imagínense en el dolor de esa pero gente. Pero la usted gente está que está leyendo el segundo capítulo. En el primero las cosas... Ya, pero en el primero, allí estábamos en el primero, Gonzalo, complicados. Es que me deje explicar. Mire, esto es lo que teníamos como la primera evaluación sobre daños en infraestructura. 100%, 86% al día, 96% al día siguiente de la red eléctrica colapsada. Complicadísimo. Sistemas de agua, sistemas de comunicaciones, los sistemas de incluso de las telefónicas. Mire, reconocer la acción conjunta, el esfuerzo que hicieron las telefónicas para reemplazar las baterías de los sistemas de antenas de comunicación para poder sostener la comunicación. Fíjense el drama adicional que era gente aislada y sin comunicación en esas condiciones. El tema del suministro de agua. Había que rehabilitar el sistema eléctrico para poder rehabilitar lo poco que quedaba en pie del sistema de suministro de agua. No, si los desafíos han sido gigantescos, Omar. Enormes. Yo entiendo, enormes. Y yo reconozco, el gobierno ha hecho un trabajo muy grande al respecto.
Pero lo que estábamos analizando es esa primera reacción y esta competencia con la sociedad civil, que, como digo, no soy el único. Hay reporteros que han estado en el sitio que comprueban. Hay declaraciones de los militares que dicen esto no se movía porque los funcionarios del Ministerio de Inclusión Económica y Social estaban esperando que lleguen los stickers. No digo yo, dice un comandante de uno de los puestos. Pero digo, lo dice el Universo. Al funcionario absurdo, desalmado, que toma una decisión de ese tipo. Es claro, son errores. Una locura. Pero mire, el stock que teníamos era 3.828 kits de vajillas, kits alimenticios, de dormitorios. Había un kit. Eso fue lo primero que se desplegó. El problema es que en el primer momento todos los recursos materiales tenían que estar destinados a salvar vidas. Es decir, a tratar de rescatar a la mayor cantidad de gente posible. Si usted le escucha a Eber, las víctimas lo que querían es ¿cuánta que gente se había salven? en las calles? La imposibilidad de llegar, la gente no entendió, creo no yo, estaba la magnitud pensando del en problema cubiertos. y trataba de llegar individualmente. No estaba ayudar pensando a la en zona. kits, todavía la gente... Gonzalo, yo estuve la semana pasada en Puerto Viejo y entré a la zona de riesgo. Obviamente conversábamos con gente, un dueño de un hotel, un señor. Gonzalo, también ese es otro tema que debemos darnos cuenta. Muchas veces pensamos que los damnificados son gente pobre. No son gente pobre, Gonzalo, exclusivamente. Es gente que tenía una situación muy cómoda, el dueño de un hotel de muchos años en Puerto Viejo, el Hotel El Gato, que colapsó completamente. Y oírle a ese señor decir, no importa lo material, no importa el hotel, qué pena, ya tengo 79 años, yo no voy a poder rehacer mi hotel. Lo bueno es que mi empleado que estuvo ahí adentro logró salir con vida, no entiendo cómo, porque usted ve la foto y eso es una montaña de escombros. O sea, ese tipo de relatos, esa gente, incluso le digo, Gonzalo, estábamos ahí y un señor, un chico, en realidad que de una tienda, sacaba las cosas de la tienda, de pronto le vemos salir partido la cabeza. Entró a sacar sus cosas y le cayó un pedazo de techo. Entonces, eso es la gran preocupación aquí, Gonzalo. Lo que molesta a la ciudadanía es que el señor presidente, en lugar de felicitar y de saludar la confluencia de tanta iniciativa, de buena voluntad, de buena fe, Gonzalo, de gran desprendimiento de toda la sociedad civil, se pone a lidiar quiénes mismos son los de la sociedad civil. Por eso es que la Thalía le aclara de esta manera. Yo creo que ha sido un mensaje, y un mensaje duro, que ojalá haya sido tan fuerte que le haya dado un sacudón al gobierno de que la sociedad civil tiene en sus manos su destino. Y yo creo que el gobierno debe tener mucho cuidado en este momento, porque es la sociedad civil, esa masa informe que a muchos no les gusta, instituciones como los ONGs, personas como Carla Morales, y que son capaces de llevar adelante todo un trabajo que mucha gente necesita. Yo creo que el eje político inclusive se movió, el epicentro de la política se movió después del terremoto, porque se ha reivindicado gente que uno pensaba que no estaba haciendo el mejor papel, y nos ha demostrado que otra gente que pensamos que había durante tantos años hecho un trabajo, y ya estoy hablando de instituciones, y no voy a mencionarles porque la gente suficientemente puede enfocar, que pensábamos que a los minutos de que hubo semejante catástrofe, el terremoto, la gente iba a estar movilizada a través de los líderes. Me dijo Fernando Carrión en una entrevista a mí que hubo un vacío de liderazgo, y yo sí creo que hubo un vacío de liderazgo. Al principio quisieron decir que no se había actuado frente al terremoto, cuando la evidencia era tan abrumadora de que se había actuado bien. No fue el Estado, fue la sociedad civil. ¿Y quiénes son la sociedad civil? Yo soy la sociedad civil, tú eres la sociedad civil, de la agricultura la sociedad civil. La nueva definición de sociedad civil es todo lo que actúa, los ciudadanos actuando individual o colectivamente fuera de las estructuras gubernamentales. Antes sociedad civil eran los no uniformados, ¿no? Todos los ciudadanos que no éramos fuerza pública, policía, militares. Pero en ciencias sociales el nuevo concepto es esa sociedad fuera de las estructuras gubernamentales. Por ejemplo, una comunidad religiosa, una comunidad académica, Boy Scouts, una ONG que se dedica a ayudar a los pobres, qué sé yo. Todo eso es sociedad civil, ¿no? Ahora, pretenden ser ellos la sociedad civil, los medios de comunicación, los políticos perdedores. No, eso ya no es sociedad civil. Exa FM. El señor exalcalde de Quito, el general Paco Moncayo, también nos dijo, doctor Omar Simón, doctor Gonzalo Ortiz, nos dijo que justo el Estado obeso, construido, organizado por este régimen, el Estado obeso es el que se choca, interactúa no de una manera organizada, sino que se torna una estrategia compleja mover a tanta institucionalidad
que se entrevera en una actividad de la que nadie se responsabiliza. ¿Cuáles son los fundamentos de cualquier socialista bien informado? Primero, recuperar la capacidad del Estado. El Estado no puede quedarse en esa posición de el dejar hacer y dejar pasar. La rectoría tiene que haber en el Estado. Pero ¿quién le ha dicho a una persona sensata que un Estado fuerte es un Estado obeso? Es al revés. Un Estado obeso deja de ser un Estado fuerte. Sin embargo, en este terremoto hemos observado que lo que no han podido destruir de la institucionalidad es lo que ha funcionado. Ahí están las Fuerzas Armadas, atacadas, sistemáticamente debilitadas. Vayan ahora a ver las Fuerzas Armadas en cualquier país del mundo, en Rusia, en España, son el fundamento de la defensa civil porque tienen estructura. Exa FM. Y claro, también conviene resaltar que se refirió también a la Policía Nacional, que también cumplió un papel. Pero, ¿qué le parece pero lo que le hago escuchar? Pero todo eso es Estado. A ver, diferenciemos entre la acción ciudadana, entre esa intervención ciudadana, muchas veces esporádica, sin organización, gente que quería ir. Gonzalo, es que uno tiene que entender las cosas. Habíamos logrado abrir un carril por la Loa Santo Domingo y había gente que quería llegar a este lugar para entregar su donación. Eso es imposible en las condiciones en las que estaban. En 2 días esa gente se convertía en otro damnificado, en otra persona a la cual había que atender, porque las condiciones eran terribles. Yo recuerdo que el día lunes se armó todo un operativo para traer a varios médicos que habían ido como voluntarios y que dada la situación y la magnitud se quebraron, o sea, se enfermaron y había que traerles nuevas víctimas del tema. Entonces, por eso es necesidad organizar. No nos referimos a la sociedad civil, a los ciudadanos. El presidente cuando está cuestionando a aquellos que en la mitad de esta desgracia buscan dividir. Buscan dividir. Ahora, nosotros no nos vamos a preocupar ni ocupar de eso. O sea, tenemos, Gonzalo, actualmente tenemos 30,000 personas albergadas. Cerca de 300,000 personas que tienen problemas, que no están albergadas, pero que finalmente hay que darles una atención, claro. Y el Estado tiene que darles una atención, canalizar esas ayudas ciudadanas para que lleguen a quienes tienen que llegar, organizar un sistema. Gonzalo, a ver. Este es el tercer capítulo. Ya, o sea, es obvio que en un primer momento, dada la situación, la magnitud, la infraestructura que se dañó, la infraestructura que se perdió, toda la organización tenía que acoplarse hacia eso, a una atención inmediata, a una reacción rápida, para lograr justamente que 113 personas puedan ser rescatadas, ¿no es cierto? Para lograr que esas 30,000 personas puedan tener una atención inmediata. Ahora se nos viene la parte más dura, Gonzalo. Tenemos 560 en infraestructura activa, 560 planteles educativos con daños, entre daños mayores y daños medios. Hay que dotar primero de un servicio que ya estaba finalmente amortizado en los edificios. Ahora hay que generar una infraestructura provisional para atender los requerimientos de esta población. Luego, hay que reconstruir toda la infraestructura que se perdió. Esto es de larga data, de largo aliento. Nadie que no sea el Estado, Gonzalo, o sea, yo creo que ahí pretender esta competencia, nadie que no sea el Estado va a poder hacerlo. Es imposible. Patricio Moncayo, doctor Ortiz, lo que dice es que el señor presidente no entiende que la democracia hace posible precisamente la conformación de diferentes escenarios para aquel juego interactivo, virtuoso, obviamente, que hemos admirado y hemos aplaudido, y que las elecciones marcan los resultados temporales de ese juego. Y entonces permiten que los ciudadanos ratifiquen o revoquen sus preferencias. Esto me parece muy importante porque es otra psicología social la que seguramente imperó en este episodio. No sé qué te parezca a ti, Gonzalo. Sí, tocayo, creo que Patricio Moncayo siempre es muy acertado. Respecto de esto es verdad, porque al presidente se le eligió, pero cada momento en un gobierno se está jugando la legitimidad de ese gobierno, la legitimidad de su liderazgo. Y lo que le ha faltado al presidente precisamente dice que en estos momentos de shock hay que tener la cabeza fría y liderazgo, y es lo que menos ha tenido. Él no ha tenido cabeza fría, incluso quiere mandar presos a la gente que llora. Es decir, es un nivel de crueldad ya
que rebasa todo, ¿no es cierto? Y el señor presidente además no ha tenido de ninguna manera liderazgo en este tema. Yo decía en mi último artículo que el Ecuador es como la reina roja de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Con una cabeza inmensa, cómicamente desproporcionada a su cuerpo, ¿no? Solo la presidencia de la República tiene más personal que la Casa Blanca, ¿no? Tenemos 42 ministerios y ahora crean el Comité de Reconstrucción, cuyo secretario general va a tener nivel de ministro, ¿no? La Secretaría del Agua también es ministerio a la vez. En el agua solo en agua creo que hay 3 o 4 organismos: la superintendencia, la secretaría, la agencia, la no sé qué. Entonces, esta cabeza gigantesca, cómicamente desproporcionada para el cuerpo que es el Ecuador, no puede funcionar. Es cruel, es inepta y no responde a las aspiraciones de la ciudadanía. Yo creo que el derrumbe de la popularidad del presidente Correa ha ido junto con el derrumbe de la legitimidad, porque no se ha dejado nunca de estar enfrentando, de tener estas actitudes desafiantes ante todos los demás, cuando lo que tenía era que unirnos a todos. Su vocación era unirnos a todos. Yo le dije personalmente a Rafael Correa, cuando podía hablar con él alguna vez, justamente en el colegio La Condamine, a comienzos de su gobierno, que su función era unir al Ecuador. Y lo dijo mi esposa, que estaba conmigo: no nos divida, señor presidente, únanos a todos. Se molestó muchísimo. El presidente no concibe que su papel de líder es unirnos a todos. No, para él el papel es dividirnos. Polarizar. Polarizar. A ver, usted tiene la palabra, doctor. Yo creo que la gente, bueno, el propio presidente, a ver, ustedes yo creo que le conocen al presidente. El presidente no se iba a quedar sentado viendo desde Quito qué es lo que pasaba. Fue al territorio, tuvo contacto con la gente, tomó decisiones sobre la marcha para ir organizando. Insisto, es una catástrofe, o sea, no es un tema menor, es una catástrofe, entendamos. O sea, estas lógicas bajo las cuales si se quedaba en el escritorio, los logros habrían sido mejores alcanzados. No, Gonzalo, ¿cómo van a ser los logros mejor alcanzados cuando uno no tiene la dimensión? Gonzalo, no tienen la dimensión. No, la coordinación institucional estaba, el aparato estaba. No estaba paseándose, Gonzalo, me parece absolutamente injusto. ¿Usted cree que, o sea, no entiendo? No, digo... O sea, ¿usted cree que ir a una zona donde hay la devastación que hay, el nivel de daños que hay, la cantidad de personas fallecidas y todo, es un paseo? O sea, me parece que eso sí ya es reducir la una cosa. Revisión que ya pasó. El presidente quería del estar con nivel su pueblo. de exageración. Lo que ahí se necesitaba es un liderazgo muy sólido. Tal vez no se entienda que toda la institucionalidad tal vez no se comience entienda, a cumplir con su obligación. Pues, yo particularmente digo, tal vez en el despacho el señor presidente hubiera hecho mejores cosas. Yo particularmente creo, no creo en ese concepto del estadista sentado, bien encorbatado y impecable, dirigiendo las cosas a la distancia. Yo prefiero, en ese momento se necesitaba al presidente en el territorio con su gente. Y no hay que, el tema es que muchas veces se distorsiona. Obviamente hubo este tema con esta señora y con otro señor que no era parte de las personas afectadas. Si usted ve el video, incluso puede darse cuenta que estas gentes que gritaban, que fueron gritando durante 3 cuadras, queremos agua, queremos agua, queremos agua. Cuando el agua estaba allá y había gente que se acercó y le dijo: señor, el agua está acá. No, queremos agua, queremos agua, queremos agua. Viene la reacción del presidente. Obviamente hay que poner orden. A ver, ¿qué es lo que pasa si es que lo normal, si es que hay alguien histérico? ¿Cómo reacciona? ¿Ponerle en orden? Por supuesto, porque estaba generando un ambiente de gente Pero hay palabras y hay circunstancias. Y hay no hay palabras ni circunstancias, había gente, otros actores los que deberían cumplir. A ver, Gonzalo, con eso. Este hecho, sí, probablemente falló, pero sí se acercó gente y sí habló y sí les dijo y sí les ofreció ayuda, pero la intención de estas personas era justamente provocar. Ahora, Gonzalo, ¿cómo usted hubiese reaccionado? Yo insisto, yo creo en el líder que está en el campo con su gente, en ese líder yo creo, no en el líder de escritorio y de cafetín. Gonzalo, ¿cómo hubiese reaccionado usted porque lo que sucedió antes de ese incidente era un tema terriblemente doloroso? El presidente es detenido, la caravana del presidente es detenida en Montecristi por un señor que le dice: presidente, mi hijita está aquí, pero no la encuentro a mi otra hija, está desaparecida.
¿Dónde estaba tu hija? En Manta. Vamos. Van a un lugar donde estaban ahí los fallecidos. Y de pronto levantan una sábana y estaba la hija de este señor, con la cara destrozada. Y el señor se abalanza a llorar en el hombro. Gonzalo, ese era un drama. No la persona que gritaba, queremos agua, queremos agua. Ese era un drama. Estaba muertita. Estaba muerta, fallecida, desfigurada la cara. Imagínense lo que es acompañar a esa persona a ver eso. Y esas escenas de dolor, esos dramas se repetían constantemente. Gonzalo, o sea, en esta desgracia, prácticamente todos los ecuatorianos sufrieron algún daño. Por último, el susto que muchos tuvieron de semejante cosa, del temblor tan largo. Yo les digo, yo no sentí, les comentaba antes que yo no sentí porque estaba caminando un poco distraído, pero cuando vi la gente que salía de los edificios, de las casas, de todo lado, desesperada a la mitad de la calle, o sea, le pregunté a un guardia de seguridad, le dije, ¿qué es lo que pasó? ¿Por qué la gente corre? Porque oía sirenas, pensé que era un incendio en algún local comercial en el sector por donde estaba. Me dice, no, señor, fue un sismo durísimo y larguísimo. Fue un temblor, me dijo, fue un temblor durísimo y larguísimo. Y la angustia de la gente, la desesperación, bueno, hay cosas que yo creo que sí hay que revisar. Y se necesita una institucionalidad, Gonzalo. Yo creo que también hay que entender. Hace tiempo se propuso la creación de una superintendencia de suelos. Justamente que ayude, aporte y controle que no exista tanta construcción informal. O sea, una de las razones por las cuales los daños son de esa magnitud es por la construcción informal. En Pedernales, técnicos permitida por la corrupción administrativa de los municipios especialmente. O por la falta de capacidad de control. Porque hay falta de normatividad territorial, como usted menciona. No, normatividad sobre temas existe. Y todos tienen que aplicarla. La normatividad antisísmica, la normatividad del tipo de construcción existe. Doctor, el problema es que no se aplica. Ahora, hay municipios de tal naturaleza, con tal poca capacidad, que apenas alcanzan a tener su cotidianidad. Ahí es donde viene el Estado, el gobierno, que tiene que suplir y fortalecer esas capacidades. No, yo aquí quisiera intervenir solamente para decir que no siempre la informalidad es mala. Las casas que aguantaron son las de caña. Las casas que aguantaron son las de madera. Justamente las que se cayeron son las que supuestamente están hechas de hormigón. Es que es un tipo de construcción que la sí caña, es resistente. la caña guadúa o bambú es la que permite flexibilidad y ellos lo que ha hecho que muchas de esas casas continúen en pie. ¿Qué pasa con las otras, Gonzalo? Nada más para comentarles. Con las otras, obviamente. Uno de los temas que se veía. Estaban las columnas, la mezcla de las columnas, primero varilla de nada, y luego la mezcla con la arena de mar. Carcomió la varilla, entonces eso era una trampa mortal. Cualquier rato, con esto, con cualquier ya pasó en alguna urbanización famosa de Esmeraldas, que fueron hechas así las casas y tuvieron después que cambiar todo. Entonces ahí viene la necesidad del control. Pero no creo que la superintendencia, para todo es superintendencia. Ya hay un meme en las redes sociales, como hay un problema del jugo de naranja, ya han de crear la superintendencia del jugo de naranja. No, pero eso le corresponde al municipio, ¿no? Las superintendencias, la Superintendencia Nacional de Uso de Suelos es un error gravísimo del gobierno. Lo que hay que dar es apoyo técnico a los municipios para que puedan manejar eso. Pero en esto de la institucionalidad, solo una última cosa. No va a funcionar. Y eso que se escaparon de organizar dos superintendencias de algo. Bien dijo, el Basile del jugo de naranja no es tan distante. No, pero para eso hay un municipio que tiene que controlar. O sea, tampoco esto de la si el municipio no controla el jugo de naranja, una estamos de palabra, problemas. Ministerio Coordinador de Seguridad existe, ¿no? La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos existe. Tan no funcionó esa institucionalidad que el presidente tuvo que poner a un ministro en cada cantón para que manejen el asunto. Sí. ¿Qué saben los ministros del manejo de emergencias? Por Dios, ¿qué institucionalidad es esa? Y ahora van a crear la superintendencia o el comité de reconstrucción y no ponen a nadie de Esmeraldas y el secretario va a ser un nuevo ministro. Eso es lo que le pasa. Este gobierno cree que todo es crear ministerios y superintendencias. Creo que estamos confundiendo rango de ministro con ministerio. Estamos confundiendo la condición bajo la cual el funcionario que se va a hacer cargo ingresa, que es netamente administrativa, con la creación de una institucionalidad. No, el secretario está encargado de coordinar con la institucionalidad toda la acción, las tareas de remoción, rescate, bueno, ya es rescate a esta altura, ya no, pero de reconstrucción y de tales. No se está creando un ministerio, se está poniendo una cabeza con responsabilidad específica y exclusiva en eso.
O sea, es que, insisto, o sea, a veces no logramos entender las cosas, o le damos la vuelta o les entendemos Ahora, mal. La última cosa, en la parte económica. A ver, una cosa. Insisto yo, o sea, no, más allá de que obviamente las animadversiones, los desafectos políticos creo que están ahí. por goleada determinadas instituciones que pertenecen. No, Gonzalo, o sea, es la magnitud de Se la han lucido catástrofe. O sea, algunos municipios. Fuerzas Armadas tiene, a ver, ese es un detalle, a propósito, perdón, esa es una aclaración que había que hacer. Gonzalo, en el sistema de riesgos, la primera instancia, la instancia de reacción y la que tenía que haber asumido el control del territorio, de los territorios, eran los COEs cantonales. Sí. Los COEs cantonales. ¿Por qué Hay no COEs funcionaron? cantonales que 15 días después, porque los dirigen los alcaldes, ellos tienen que convocarlos. Hay COEs cantonales que una semana después no se habían instalado. El alcalde no había convocado el COE. Ante una situación así, ¿qué es necesario? Tomar decisiones que suplan falencias. No hay sistema perfecto. ¿Eso Gonzalo, hicieron los no alcaldes? existe. No, ¿O eso quiere hizo, atribuir no, eso fue a lo un- que hizo el presidente cuando determinó que varios de los ministros se hagan cargo de territorios. ¿Por qué? Porque finalmente Eso los anarquizó. municipios no anarquizó nada, los municipios no tenían ni dónde reunirse, pues el alcalde no tenía municipio, no tenía recursos, no tenía nada. Varios de las personas que conforman el COE eran parte Claro. de los damnificados. ¿Qué se hace? O sea, Gonzalo, yo creo que quedarse cruzado de brazos y decir, bueno, esperemos que la institucionalidad Pero funcione es que todo le como salió estaba diseñada. boomerang al señor presidente. No Le digo por boomerang, los Gonzalo. municipios. No Los boomerang, despojó Gonzalo. de rentas, los No tiene es- complicados. no Y es verdad, entonces, Gonzalo, los cuando municipios- tuvieron que actuar, esa gente no tenía absolutamente No. un medio para nada. No, es verdad, Gonzalo. No ha habido falta de recursos. No, es verdad. No ha habido falta de recursos. No hubo falta de recursos para atender la emergencia. No existió eso. Ahora, hay Gonzalo, un hueco fiscal gigante. había que poner... Pero es que esto es había que, importantísimo. vea, son detalles que tal vez Ya. no se toman en cuenta. Saltemos esto. Había que A ver poner si combustible Gonzalo en los Ortiz y vehículos Omar y para eso Simons había que entregar se combustible en dignan, la zona. se dignan comentar lo siguiente. Había ya un hueco fiscal gigante. Con esto, el señor presidente no ha escuchado el clamor de los sectores ciudadanos especialmente y del sector privado productivo, en donde le dicen, señor presidente, este aporte ciudadano, guárdelo en una caja especial, encargue a un consejo, fideicomise, lo que sea, pero no entremezcle con el otro hueco fiscal. Ahí usted va a tener muchos problemas. Y se van a escapar recursos, se van a duplicar gastos. Todo bajo su control es complicado. ¿Por qué no delega? ¿Por qué no delega, señor presidente? Lo que ha donado la gente, lo que han donado los organismos internacionales, el gobierno, en fin, ponga ahí y póngale al señor vicepresidente inclusive para que conduzca la parte administrativa, pero que dependa de un consejo y dependa de una organización ciudadana que pueda visualizar para que no ocurra con lo que ha ocurrido en otros fondos, que bien sabe el señor presidente de la República lo que le han hecho. Entonces, esta fase de reconstrucción aún hay tiempo de que pueda no entremezclarse tanto y tanto recurso que a la vuelta de unos 6 meses comenzarán la gente en plena campaña electoral a exhibir seguramente las acciones de corrupción más conocidas que aparecerán al tenor de este desquicio del objetivo que tiene la gente de que resulte ser una caja, un dinero sagrado. La mayor aspiración de la gente es que no lo toquen. Entonces, Gonzalo, si tú puedes elaborar esta idea de que la sociedad civil sí atinó en darle de alguna manera un rumbo a estos apoyos y el señor presidente recibió el consejo de su institucionalidad y de su partido para que
él diga, no, esto tiene que manejarse o manejar el gobierno como tal. No vas a dar a otros, se van. Entonces, en ese egoísmo que acabamos de ver hace un momento cuando se refería precisamente a la sociedad civil, con ese egoísmo, entonces no caminamos a ninguna parte. En palabras ciudadanas, yo lo que trato es de que enmiende el señor presidente de la República este gran equívoco cuya factura tendrá que históricamente pagar él, cuando pudo él haber hecho o convertir esto en una acción ciudadana independiente, controlada naturalmente por la institucionalidad convocada para este objeto. No sé qué te parezca a ti, Gonzalo. Bueno, respecto de los impuestos, yo creo que es un grave error. Es un grave error que tratar de generar recursos deprimiendo más a la economía, con errores muy graves, como aquello de las contribuciones. Las contribuciones solo pueden crear los municipios. El Estado no puede crear contribuciones. Desde ese punto está mal enfocado. Mal asesorado el presidente, porque tal como está el proyecto de ley es inconstitucional. Las contribuciones no pueden ser creadas. Esos son impuestos y debería llamarse impuestos. El impuesto del día de sueldo y el impuesto del patrimonio son impuestos, no son contribuciones. Las contribuciones solo pueden crear los municipios y son con una contraprestación del Estado a lo que el Estado entrega, lo que se llama contribuciones. Y luego la venta de activos. Creo que es el peor momento de la historia para vender activos. Los activos, en algún momento, por ejemplo, CNT estuvo muy bien valorada, pero actualmente no. Ya con la competencia de la telefonía móvil, CNT ha perdido muchísimo. La telefonía fija no tiene futuro, a no ser por la transmisión de datos, y es donde habría algún futuro CNT. Pero entiendo que vender sopladora, por ejemplo, una joya de la corona, en la que el gobierno, el propio presidente dijo el sábado, cuesta $900 millones, venderla en este momento, no me parece que va a haber ahí sino una pérdida, no es el timing que suelen llamar, de ¿no? capital, de stock de capital para el Ecuador. Y pueden llevarse probablemente inversionistas extranjeros. ¿Quiénes tienen la plata en este momento en el mundo? Los chinos. Entonces, ellos se han de llevar esta joya de la corona a precio de huevo. Entonces, pero yo si creo ellos que mismos no es nos el momento. prestaron la inversión. Claro, ellos son los que prestaron la inversión y tal vez quieren seguirlo manejando, pero es el peor momento para vender. Yo creo que lo que tenía que hacer justamente es, lo que le ha molestado a la gente es que no hay una sola palabra que se refiera a la austeridad. No hay una palabra que diga austeridad, voy a recortar esto. No, defiende todo, defiende las cadenas, defiende la Secretaría de la Felicidad, defiende una cosa tras otra y no da el mensaje que la ciudadanía quiere es, vamos a ser más austeros, vamos a suprimir tanto ministerio coordinador, vamos a suprimir todas estas cosas que no han servido para nada. Antes se llamaba Defensa Civil y funcionaba mejor que la tal Secretaría de Gestión de Riesgos, que no ha funcionado. Civil era otra cosa. Y que no funciona. Y el Ministerio Coordinador de Seguridad ha brillado por su ineficiencia en esta ocasión. Entonces, que si el gobierno diera un gesto, defiende hasta los almuerzos bailados y cantados. Hasta eso defiende el presidente. Y no quiere dar muestras de austeridad y, sin embargo, le cae a la gente con un impuesto que es totalmente regresivo, el IVA, porque ese pagan todos, ricos y pobres. Y a los pobres es más costoso para los pobres porque tienen que destinar una proporción más grande de sus ingresos para pagar esos impuestos que le está clavando el gobierno. Usted tiene la... A ver, yo no quiero entrar en determinadas discusiones porque creo que no viene al caso, pero tal vez Gonzalo considere que por el 260% de devaluación, 1.522% de incremento de precio de los combustibles, 45% de las tarifas eléctricas sean menos regresivas que un impuesto temporal para cubrir una emergencia. Ningún país del mundo que ha tenido una emergencia de esta magnitud ha dejado de tomar medidas y normalmente son medidas justamente impositivas, porque lo que se necesita es recursos
recursos para la reconstrucción. Pero Uno. para- Dos, la joya de la Para el corona, área sopladora, muy importante. desequilibrada de las finanzas, de la parte fiscal, eso ya lo tenía. Gonzalo, independientemente de que tenga una Ese economía reto bollante, ya lo tenía. Gonzalo, independientemente de que tenga una economía bollante, Ahora va a o una entreverar economía las con cosas, y por problemas, eso se mantiene pero Gonzalo, en el a libreto ver, inicial. Mire, yo creo que tal vez hay un problema y me parece que se están escuchando ustedes mismos, con todo el respeto. O sea, revisen la Constitución. La Constitución habla que todos los recursos que ingresan al Estado, recursos económicos, se manejan a través de la cuenta única del Tesoro. Es decir, la creación de cualquier otro mecanismo para administrar esos recursos es inconstitucional. Uno. Dos, se va a crear en el decreto, Pero es claramente honorable está. el recurso. ¿Ah? Sería honorable el recurso. ¿Cómo honorable? No entiendo, Gonzalo. Habría un tratamiento, una Por supuesto, se va a delicadeza. crear una cuenta específica dentro del presupuesto, una cuenta específica para administrar los recursos que ingresan para efectos de la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas. Tres, la señora prefecta de Esmeraldas fue invitada también a participar de esta comisión, de este comité de reconstrucción. No es que se le ha excluido. No hay problema, dijo el presidente. Ningún problema, no hay ningún problema. Ahora, la proporción del daño de Manabí y Esmeraldas es bastante diferente, ¿no? O sea, significativamente mucho más grande el daño de Manabí que el de Esmeraldas. Entonces, por eso es que hay un énfasis en Manabí y hay planes para Muisne. Pero Muisne Perdón, también fue Pero sí hay afectado, planes, Chamanga también fue pero afectada. y también está siendo atendido. O sea, no es que ha dejado de ser atendido. Entonces, mire, Gonzalo, todas las buenas ideas son bienvenidas, siempre y cuando tengan un basamento legal. Ahora, puede ser una buena idea. Vemos que no podemos legalmente ni constitucionalmente lo del fideicomiso. Pero si uno parte, ¿no es cierto?, de el discurso de siempre de no, es que el Estado ineficiente, malo, perverso, olvídese, no le vamos a escuchar. Porque no hay buena fe. Si hubiese buena fe, bueno, conversemos, pero no hay buena sería fe. buena fe lo que nos planteó el señor presidente con el Yasuní. Ahí quiso fideicomisar. Gonzalo, a ver, ¿cuál es la detalle diferencia? muy importante. Los fondos del fideicomiso y Yasuní no entraban al presupuesto, Exactamente. no eran un impuesto. Exactamente. No eran una contribución, Eran una tasa, llame como contribuciones. quieran llamarle. Pregúntenle a la gente, Eran pregúntenle a la gente. contribuciones de si la países gente y organismos por supuesto, internacionales. De acuerdo, y fue ¿Qué es creado lo bajo que esa existe este momento? fue creado bajo esa condición. No, Gonzalo. No, es que porque no no le- están prestándole, los a ver, organi- Gonzalo, los organismos internacionales le están prestando No le dan. al Estado ecuatoriano. Le están prestando unos recursos o contribuyéndole al Estado ecuatoriano. Los obsequios, digo yo. Pero los obsequios, ¿de qué tipo? ¿De recursos Claro, han económicos mandado también? un montón de gobiernos, 200,000, 2 Sí, millones. sí, todo eso está, 3 todo millones. eso está clarito ahí en la lista de los obsequios y en qué se están utilizando o en qué se van a utilizar. Eso es otra cosa, pero eso es un nivel mínimo. Lo que se estaba planteando en esta vez que nadie es ha rendido lo que se estaba cuentas en planteando 9 años. ya, lo que se No está sé, la todo el gente tiempo, dice- Gonzalo, insisto, yo creo que tenemos un problema de no escuchar. Entre a la página web del Ministerio de Economía. Y ahí está el presupuesto y todo lo que se gasta, permanentemente actualizado. Entonces pueden ver ahí toda la información de cómo se está administrando el presupuesto del Estado. Tal vez no se han dado el trabajo de hacerlo. Háganlo, Gonzalo. Busquemos las fuentes de información, existe. Que no se informen es distinto a que no existe información. Que no se busque la información es distinto a que no existe información. Entonces, creo que hay que llamar las cosas por su nombre. Las buenas ideas pueden ser muy buenas ideas, pero si no son viables, no son viables. Si no tienen un basamento legal, no son viables. Las contribuciones que nos han dado, sí, son contribuciones de distinta magnitud, pero no son, eso no va a permitir reconstruir las zonas afectadas. No va a permitir. Pero que van a Digo, entreverar solamente en los educación, dineros. 560. Van a entreverar las 560. platas. A ver, hay una cuenta única del Tesoro. Cuenta única. Lo que antes no había, Gonzalo, cada institución manejaba su presupuesto, no se sabía cuánto se gastaba ni en qué se gastaba, porque cada institución manejaba su presupuesto Pero y había manejaba la libre. Ahora hay una cuenta Pero única del había Tesoro quien donde culpar, por todos lo los menos, recursos ¿no? entran. Hay una cuenta única donde todos los recursos del presupuesto ingresan.
Y de ahí se distribuyen a las distintas actividades, se distribuyen para las distintas acciones, gobiernos seccionales que tienen dentro de la cuenta única los recursos que son destinados a ellos, el gobierno central, de ahí los distintos ministerios que ya reciben los recursos, ya no reciben, acuérdense, Gonzalo, antes había un tesorero en cada institución que giraba cheques, ¿se acuerdan? Las grandes chequeras con unos libros así inmensos donde anotaban cada cosa. ¿Y ahora? Ahora hay una cuenta, no, ahora hay una cuenta única, Gonzalo. Todo sale desde la cuenta única del Tesoro a través del Banco Central y se sabe a dónde están yendo esos recursos. Pero en el caso de estas platas, lo a público quien se le paga, y lo si privado, es que en el caso de estos dineros, lo público y lo privado va a recibir un entrevero impresionante. Pero es que, ¿qué es lo privado? Yo le pregunto, ¿a qué nos referimos con lo privado? Lo privado es la contribución que ha ejercitado desde la gente de las parroquias más lejanas, de las urbes más importantes, los obsequios que han mandado pero estamos confundiendo personas, dos cosas. instituciones. Gonzalo, estamos confundiendo dos cosas. ¿Cómo yo contabilizo? Disculpe, Gonzalo, ¿cómo contabilizo la roba de papas, por decir algo? Que alguna persona donó. Pero es que usted me está diciendo, ¿cuáles contribuciones son las otras contribuciones? O sea, contribuciones en metálico, en dinero. Contribuciones en dinero, no en dinero. Ya, pero ¿dónde están metálico? Esas contribuciones de la gente de las parroquias más lejanas que dio esa contribución? La gente donó en especie. ¿Usted tiene idea de los cheques que ya han llegado a la cuenta única, como dice usted? Gonzalo, de contribuciones individuales de personas, ciudadanos. Sí. Y de instituciones internacionales, se creó una cuenta, de fundaciones, de ONGs. Se creó una cuenta para que, en el caso de lo que no es de Estado, las contribuciones bilaterales o las contribuciones de organismos internacionales. ¿Dónde nos fijamos? Bueno, se creó una cuenta, yo no sé cuál sea el estado de cuenta de eso, una cuenta internacional y una cuenta nacional para que pueda, siempre se publicitó. Para que la gente pueda monitorear. Pero Gonzalo, ese es un punto importante. O sea, se habla sin información, se opina sin información. Pero el fuerte de esto, y es a partir de lo que sale la idea del fideicomiso o de la administración a través de juntas de notables. Yo no creo en las juntas de notables, discúlpenme, yo no creo en que haya ciudadanos de primera y segunda en este país. Eso es decir, que hay ciudadanos de primera, súper honestos, y hay unos ciudadanos de porquería, digamos así. Yo no creo en eso de las juntas de notables, porque eso es desconocer que existe una institucionalidad. Y esta radio se llama democracia. ¿Y saben qué es parte de la democracia? La institucionalidad. La institucionalidad es parte de la democracia. Desconocer la institucionalidad es desconocer también la democracia. Entonces, Gonzalo, se va a abrir una cuenta, insisto, una línea dentro del presupuesto que es donde van a estar los dineros destinados a la reconstrucción. Obviamente, estos dineros tienen que salir a quien va a ejecutar la obra, a quien va a prestar el servicio, a quien va a hacer. Obvio, es obvio. Entonces, tanto si es que hay el señor vicepresidente, ¿a quién va a dar o ejercer un rendimiento, un informe al país y permanentemente? Claro, pero ¿quién va a controlar sus decisiones? La ciudadanía. En términos de dinero. Esa misma ciudadanía que se organizó. En términos de contratación pública, para ponerlo en ese genérico. Tomemos en cuenta un detalle. ¿A quién va a rendir es importante considerar algo. Estamos en una situación de emergencia. Claro. Para poder atender esa situación de emergencia, hay mecanismos que la ley permite para aplicar emergencia. No son los mecanismos regulares de la ley. No puede pasarse 2, 3, 4 meses en la licitación para ni sé qué, cuando la gente necesita que le llegue el agua. Claro. O sea, no puede, sería absurdo. Entonces, todo eso se va a transparentar, va a estar ahí la información. Todo el ciudadano va a tener acceso a la información para saber qué se está haciendo, cómo se está invirtiendo, en qué se está gastando los recursos recaudados a través del incremento al IVA, recaudados a través de la contribución o por cualquier otra vía, o finalmente recursos que pueden provenir de la cooperación internacional o pueden provenir de fuentes de financiamiento internacionales para el efecto. Los dos mandatarios se habrían liberado, digamos, de una responsabilidad de esta naturaleza y habrían agradecido de la sugerencia que mayoritariamente
proviene de toda la ciudadanía prácticamente, Gonzalo, de que se maneje en cuenta especial, con la figura de un fideicomiso, con un control exhaustivo, incluso de... Ahora, yo creo que en ese sentido Omar tiene razón, sería inconstitucional hacer algo de eso, pero la cuenta específica dentro del presupuesto es un mecanismo. Pero el gran problema es la transparencia, de lo que ha hablado Omar con énfasis. Esto es lo que le falta a este gobierno, transparencia. Gonzalo, ¿y lo de Yasuní fue inconstitucional? Lo de la... No, es que eso era una donación era otra para cosa, eso. no era un impuesto. Ya. Claro. No era un impuesto. Ya. El tema de la transparencia es la grave falla de este gobierno. Justamente, Omar nos dice que hay una página web en que se puede ver cómo se va gastando el presupuesto nacional, pero ojalá nos dieran la dirección de la página web donde podemos saber lo de la deuda externa. El Ecuador no sabe cuánto es su deuda externa, no se sabe las condiciones a las que se pignora el petróleo del país, por cuántos años está entregado ese petróleo, cuál es la inmensa carga que le están dejando al próximo gobierno. Por lo menos 2.500 millones de dólares va a tener que pagar cada año el siguiente gobierno, por lo menos, más lo que ahora se vaya a conseguir de préstamos del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, al que ya va a acudir después de haberle insultado por arriba y por abajo. Después de todo eso, va a haber todavía más deuda que pagar en los próximos años. Claro que estos préstamos van a ser concesionales a tasas de interés menores, pero aún así, las tasas de 7.5, las tasas que pagamos a China tan altas, eso no sabemos. No hay forma. Yo soy el editor general de una revista económica, por tanto, algo sé del tema y no se puede saber cuál es la deuda externa del Ecuador en ninguna parte. No hay transparencia en este gobierno. Entonces, por eso es que tenemos dudas sobre esa cuenta específica dentro del presupuesto que vaya a manejar los recursos para la reconstrucción. Ojalá haya transparencia, ojalá haya una página web en que nos digan todos los días cómo se está gastando, a quién se está dando los contratos, cómo se están dando esos contratos, que no van a poder hacer por licitación, ok, se entiende, pero de qué manera se están distribuyendo esos contratos y cómo se está manejando estos recursos que, como bien dice Gonzalo, son sagrados, ¿no? Porque es para la reconstrucción de una zona devastada por una catástrofe natural de dimensiones que no nos esperábamos. ¿Qué lección le queda personalmente al doctor Simón tras el terremoto? La conclusión final, ¿en qué no estuvimos preparados? De mi parte, pero rapidito. A ver, una cosa, tanto hay transparencia. La gente. Tanto hay transparencia que las fiestas, como lo dicen, el tener un momento de esparcimiento, de alegría, ahora resulta que es un pecado y es un despilfarro de fondos. No es cierto, o sea, no es real, pero bueno. En todo caso, somos transparentes que nosotros mismos informamos de eso, a pesar de las molestias que sabemos que a algunas personas les genera eso. Eso es transparencia esa es la también. Tercera pregunta que dice: Omar Simón puede asegurarle a la ciudadanía que habrá transparencia en el manejo de los recursos del terremoto. Mire cómo... Por supuesto. Sí. O sea, insisto, ciudadanos, escuchen, se va a crear, dentro del decreto ya está establecido, la creación de una cuenta dentro del presupuesto. Pues le van que va a decir, en la calle a gritar, esto se está gastando. No, la gente en la calle no grita. Ustedes tienen la idea de que la gente en la calle nos llama la atención, nos grita, nos saca de los restaurantes. No es verdad. Se les manda preso. No es verdad, no es cierto. No es cierto, Gonzalo. O sea, no es cierto. Bueno, esa ha sido la lección que nos ha dado Correa a lo largo de los años. No es verdad, Gonzalo. Chamo Guevara hasta Gonzalo que reclamaba al otro Gonzalo. Gonzalo, cuando ustedes cerraron una radio en Guayaquil, tenían la razón de hacerlo. Esa es otra cosa. No, tenían la razón de hacerle y eso también puede ser. Pero el presidente Borja caminaba tranquilo en las calles sin tener ese aparataje de seguridad. No es verdad, tenía el aparataje de seguridad. El aparataje de seguridad no lo definimos nosotros, Gonzalo. El presidente Correa salía solo a la calle. El presidente Borja salía solo a la calle. El presidente Correa sale con 200 guardias de guardaespaldas. No, es verdad. O sea, no es verdad. Ustedes han creado, levanta la voz, ustedes han creado, ustedes han creado una serie de mitos, ¿no es cierto? Fruto del desconocimiento, una serie de mitos sobre los cuales ustedes discuten, rediscuten y se relamen. No es verdad. El presidente Correa sale a la calle.
El presidente Correa tiene contacto con su gente. El problema con el presidente Correa es que está la cantidad de gente que quiere tomarse fotografías y tales que se vuelve casi imposible manejar la situación. O sea, yo estoy ahí, yo veo todos los días, veo la cotidianidad, vivo esa cotidianidad. Ese Estado que no funcionó, teníamos todos, o sea, teníamos reuniones a las 2, 3 de la mañana durante una semana completa por el tema del terremoto, todo el mundo en alerta, casi no dormíamos. O sea no hay que ser injustos. Bueno, no hay que ser pero injustos. ese es el deber de ustedes. No sientan que son héroes por eso. Hemos hecho más allá del deber. No estoy diciendo, tal vez eso es la parte que uno tiene que aprender. Que tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu mano derecha, dice las escrituras, es un principio de la religión El tema católica. es que lo hagan bien. Se lo ha hecho bien, Gonzalo. Se lo ha hecho bien, Gonzalo, en un sismo de esa magnitud. En un sismo de esa magnitud. Y en un sismo de esa magnitud, en una catástrofe de esa magnitud. Ok. Tener la posibilidad de atender a más de 30,000 personas en el sistema de salud. Un montón de gracias por habernos lidiado esta mañana a los dos Gonzalos. Muchas gracias, Nadie está doctor preparado, Simón. la segunda pregunta, nadie está preparado para un tema de ¿Qué esa magnitud. lección le Todo queda nos deja personalmente lecciones. a Omar Simón tras el terremoto? Conclusión final. Todo nos deja lecciones. ¿En qué La no primera estuvimos lección, preparados? la necesidad. Se va a cuestionar, se va a decir que es una sobreinstitucionalidad, la necesidad de tener un organismo, llámese superintendencia, llámese como se llame, que pueda controlar los temas de construcción. Si hubiésemos tenido mejores técnicas de construcción, más control, no hubiese pasado. Nosotros, o sea, cuando vamos, recuerden, todos hemos visto, o sea, esto no es un tema que yo me lo estoy inventando. El hotelito que primero nace como tienda de abarrotes en la playa y que se van subiendo el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto piso. Y eso es un hotel. Alguien tiene que controlar eso. Deberían ser los alcaldes, pero ya vemos que los alcaldes no han controlado. Eso tiene que hacerse, por supuesto. Pero también déjenles lugar a los arquitectos jóvenes, a los arquitectos alternativos que están pensando en soluciones con caña guadúa, con bambú, con madera. No vuelvan a hacer el cemento afea las ciudades. Este es el momento de crear una nueva costa ecuatoriana en esa zona. Bien bonito eso. Totalmente de acuerdo, Muy bien, Gonzalo. O sea, Tarqui, yo me acuerdo porque se reían los manabas, porque a Tarqui solamente íbamos, como nos dicen, los serranos bobo, porque nadie, ningún manavita, ningún mantense, ni de por si acaso se iba a meter en el agua de Tarqui, porque se despojaba las aguas hervidas de Manta a la mitad del mar. Es la oportunidad también, Gonzalo, de que mejoremos eso. Era a servirme el camotillo. Perfecto, el mejor camotillo con un poco Ecuador. de temor por Pero las como condiciones del entorno. se ve que Tarqui está sobre una capa freática que está demasiado cerca del nivel del suelo, y entonces ahí no se va a poder construir. Van a tener que hacer toda una replanificación de la ciudad. Muchas gracias, eso es lo que hay que caballeros. trabajar con el alcalde, hay que trabajar con la ciudadanía de Manta, con la gente que vivía en Tarqui, para armar una nueva planeación. Totalmente de acuerdo, Gonzalo. Es una oportunidad de corregir Tiene efectos que históricos. cortar las uñas Así de es. algunitos. La Y historia las del lenguas de endeudamiento de la administración Correa. ¿A cuánto asciende la deuda externa y la deuda interna? Asociación de Distribuidores de Combustibles advierten impactos por el alza del 2% del IVA. Todo esto con los señores economistas Santiago Bucaram Villasís, Francisco Silva, presidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados, Larry Yumibanda, el presidente del Colegio de Economistas del Guayas, también va a estar con nosotros, haciendo y buscando la verdad.